Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y recuerda, esto es el show del vino sin caspa, bien salado y hoy con mucha chispa. Aquí a mi derecha, Sergi Colet, ¿Qué tal? ¿Qué tal? viticultor del Penedès, un crack, una excelencia. Se nos ha puesto el mandil, el delantal de Colet, es el propietario de las cavas Colet, uno de los grandes productos y productores en ADO Classic Penedès. ¿Algo que decir de inicio, antes de arrancar? Pues nada, que aquí lo único que tenemos que contar son los vinos, ¿eh? Yo no tengo muchas cosas más. Iremos a probar los vinos y a ver si os gustan. 6 vinos, que es la colección de Sergi, y luego Sergi, un crack, también es conocido por esa colaboración que hace con el equipo Navazos, con Jesús Barquín y Ojeda. Exacto, allí es una joint venture entre un marchante de vino del sur y nosotros. Hacemos unas pocas botellas y sobre todo nos lo pasamos muy bien. ¿Y tú qué tienes que ver con Equipo Navazos? Es la gran pregunta de esos hunters morbosos. Todo empezó cuando un día en una comida en Barcelona con Jesús Barquín, pues yo le conté que yo estuve trabajando en Pogogé, en Champaña, y utilizaban barricas de Jerez para hacer unos 4 meses de estancia antes de hacer el método Champenois. Y le digo, oye, me interesaría que unas cuantas barricas de allá, a ver si encuentras algunas, ¿no? Y al cabo de una semana me llamaron, vinieron para aquí, yo para allá y empezamos el tema este. Bien, o sea que diríamos que Sergi Colet es el Jacques Selos del Penedès. Que va. Sí, ¿eh? Más barato, porque Selos no hay, y encima, si encuentras alguna botella, no la vas a poder comprar de lo caros que son. Cambio lo de Navazos, pero hoy no hemos venido a hablar de Navazos, hoy hemos venido a hablar de los vinos de Sergi. Así que sin más, Sergi, si te parece bien, empezaremos probando tus vinos. Sí. Y yo te iré haciendo preguntas. Sí. La chance de hoy es, en cada vino que vamos a presentar me gustaría que colocaras una ocasión para cada vino, ¿vale? Muy fácil, Bueno, es decir, sí. Empezaremos con tradicional y Sí. entonces tú me dirás ese vino, ¿dónde lo enfocarías? ¿Vale? De acuerdo. En un momento, en una compañía o lo que sea. Primer vino, Colet tradicional, tal cual, extra brut. Bien. Extra brut. Sergi, con 24 hectáreas hace 120 millones de botellas. ¿Sí o no? No, ¿cuántas botellas haces? 120.000. 120.000. Bueno, cuéntanos un poco tradicional, ¿qué es? Fíjate que te conozco, ¿eh? ¿Qué es tradicional? Tradicional es un cupaje clásico y tradicional de nuestra zona del Penedès. Lleva la parte más importante es el Xarel·lo, una segunda parte de Macabeu, o la Viura, como se llama también, y una pequeña parte de parellada. Hay poca parellada porque la parellada es una uva más oxidativa, con menos acidez, y para crianzas ya medias, pues quizá no nos interesa tanto, ¿no? Es una variedad más ligera, para vinos jóvenes muy bien, pero para vinos como esos Classic Penedès, pues sería para mí entender el vino no es una variedad importante. Tradicional, cupaje clásico. ¿Qué queremos expresar con él? Pues queremos que el vino sea fresco, elegante, es ligero, no es un vino pesado, no buscamos la parte pesada de las levaduras, sino expresar la parte primaria, una cierta mineralidad por terreno, una acidez alta, que es característica de nuestros viñedos, que tenemos en una zona de orientación noreste. Porque aquí en el Penedès se acidifica. Y Como ríe el tío. ¿Se acidifica o no? Sí, y lo haría más si fuera más barato el tartárico, pero como va un poco caro, pues la gente no lo hace tanto. ¿Y tú acidificas? Yo nunca, trabajando para mí, especifico, trabajando para mí, nunca he acidificado un vino. ¿Y en Ni champán se champán, acidifica? ¿En champán? En Champaña no se acidifica porque allí a veces tiene el problema que tienen demasiada acidez. No, como has dicho, trabajando para mí no, pero a lo mejor trabajando para Paul Roger el tío le metía palas de ácido. No era ese caso, pero bueno, no vamos a hablar de nadie más, ¿no? Pero que es no he rectificado nunca un mosto ni en azúcar, ni en acidez, ni un vino tampoco, claro. Y porque tenemos una finca que nos lo permite hacerlo así. Y no supongo si mi finca fuera en otro sitio, pues igual tendría que hacer lo que no quiero, pero en este caso no hace falta. ¿Tradicional es el punto de partida de los vinos, de tus vinos? Sí, es el vino más importante nuestro. Os digo, el 70% de nuestra producción es esta etiqueta, es la tradicional. Hay un esfuerzo grande por nuestra parte de llegar a este compromiso de crianzas, hacer un reserva, un vino refrescante, y te diría que hay una
esta parte honesta del vino y entiendo honesta también la parte de precio. Es un vino donde hay mucho esfuerzo para llegar a una calidad mínima a un precio muy, muy asequible. Habla de precio, entonces yo tengo una pregunta preparada, se la haremos luego, ¿no? A medida que vayamos entrando en el tema de los precios. Para mí, yo siempre he dicho que soy un fan incondicional de tradicional. De toda la gama de Sergi es el que más me emociona, el que más me parece el comodín de la llamada, ¿no? Es decir, funciona con todo y es un cava, un espumoso, classic. Tiendo a decir cava, ¿eh? Sí. Todo es método champenoise. Tú tranquilo, mi abuela dice champagne. Champagne, pues ya está. Es método champenoise, ¿vale? Champenoise. Para mí es el espumoso que regalas a alguien o estás en una comida con alguien y te da la sensación de que vale más de lo que cuesta, ¿no? Es decir, no daremos nombres, pero poniéndolo a ciegas junto con otros cavas de gran renombre, gran prestigio, hay un salto cualitativo en precio, pero no en calidad. Las calidades están... Yo os diré una cosa, hay algo común en todos nuestros vinos, pero que en tradicional es donde luchamos para que sea así muy fuertemente, que es que el tema carbónico. El carbono para mí es una obsesión. Mi proyecto final de carrera en enología fue simplemente del gas carbónico, imagínate, ¿no? Pues lograr este compromiso de precio con, sobre todo, una burbuja muy integrada con mi estilo, pues nuestro viñedo es fresco, pues el vino es más fresco, pero luego el estilo de burbuja sí que lo escoge cada bodega. Nosotros tenemos un estilo de burbuja muy integrada, un carbónico cremoso y que sea refrescante, no sea molesto en ningún sentido, ¿no? Eso es donde yo quería decir. Tradicional quizás es la máxima expresión de vino honesto con un carbónico realmente... Pues no solo una ocasión. ¿Esto con qué? No de comer, porque... Pues mira, te diría una cosa, lo podría vestir de flores y decir que es un vino para eventos, aperitivos, glamuroso, tal. ¿Tú piensas que estos, los hunters, es gente aficionada que compra online? Entonces necesitan saber dentro de tus 6 vinos, ¿para qué? Mira, este es un vino ligero, he contado antes, es un vino ligero, pero a mí esta ligereza lo que da es hacerme disfrutar del vino en su simplez. O sea, al ser un vino simple me captiva esa sensación en el vino, ¿no? Y cada uno tiene no tenía un momento incluso de comida, que lo pueda haber, ¿no? No comidas que sean copiosas, nada, sino buscar la parte más ligera del vino, pero sobre todo situaciones. Por ejemplo, yo os digo nada glamuroso, pero es un día complicado para mí, yo llego a la noche y me bebo este vino. No me bebo el assemblage o otro, no, me bebo esto. O sea, lo clasificamos, ¿no? Vino antiestrés. Llegas del trabajo con estrés, bebe tradicional. Sí, es un vino... Lo tienes al lado de la mesa, en la mesilla de la noche. Un vino que me refresca, me aporta y no me complica la vida. Bien, si te parece vamos pasando al segundo vino. Colette Batua. Batua, una etiqueta muy night. Sí. Yo, si queréis, mientras aprovecho para contaros qué significa Batua. Batua significa en catalán de pueblo, somos nosotros, somos agricultores, significa un poco sorpresa o recorcholis, sería esta parte de sorpresiva, ¿no? De un vino. Y le llamamos Batua porque en el primer día que estamos en fase de experimentación, pues al catarlo, pues un compañero de nuestro trabajo pues lo llamó Batua, ¿no? Y pues bueno, este es el nombre que se quedó con la experimentación. Batua es un cupaje no nada típico en lo que sería en la zona cava, pero como nosotros somos los Classic Penedes, sí que podemos utilizar estas variedades de uva. Esto es un cupaje con una parte importante de moscatel, moscat, y vinificado en verde. Lo hago incisivo porque es importante entender que un moscatel a 13 grados alcohólicos es pura colonia, es un vino con mucha densidad. En cambio, un moscatel a 10 grados y medio con la vendimia es realmente un vino con mucha acidez y refrescante. ¿Extra brut? Extra brut también. ¿De cuánto estamos hablando de azúcar residual aquí? Ahora, depende nosotros el dosaje lo variamos durante el año, pero en este caso concreto ahora no llegamos a 3 gramos y medio. Bien. Notaréis, vais a encontrar que aquí hay más la parte que comentaba de moscatel, sin ser muy terpénica, sin ser muy perfumado, pero en la boca sí que... Hay un 50 moscatel, 40 parellada y un 10% de Gewürztraminer. Colócanoslo en la ocasión, Batua. Mira, este es evento informal, o sea, llegar a casa, te llegan unos amigos y mientras hacías tiempo que llega la otra gente, pues una copa de algo divertido, refrescante, que sea un poco pasional incluso, o por la noche, con una pareja. A mí me evoca algo nocturno, me evoca la noche, la discoteca, donde está Moet podría estar Batua.
Sí, 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 sí. Y, ¿Sí o no? sí, sí, situaciones informales. O sea, ¿Ah? no buscar nada serio, estricto, ¿no? Sino como transgredir un poco la sensación normal de beberse un clásico, en un espumoso clásico, pues transgrede un poco esta sensación, ¿no? Y es buscar esto. Bien, 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 bien. Pasamos al tercer vino. ¿Qué es? El tercer Gran vino Cuvée. Gran Cuvée. Gran Cuvée. Cuvée de Prestige. ¿Esto es extra brut también o no? También extra brut. Sí. ¿Por qué? Se me ocurre una pregunta. ¿Por qué no lo haces en Brut Nature, tus vinos? Porque para mí el dosaje, que es al final la herramienta que nos decide si es un Brut Nature, un extra brut, un brut, es un tema de dosaje. Esta herramienta para mí es imprescindible para entender un vino espumoso. Un vino, para mí hay un equilibrio entre gas carbónico, acidez y densidad, que nosotros escogemos cuando tenemos una vendimia, por poner el caso, con muchísima acidez. Lo que podemos hacer es, en la segunda fermentación, pues poner un poco menos de azúcar para la segunda fermentación y que quede menos gas, ¿no? En total, en vez de 6 atmósferas de presión, que se quede en 5,5. Pero además, tenemos una herramienta que es muy buena y que es al final de cocerlo, ¿no? Que es el dosaje. Si por alguna razón tenemos un carbónico un poco más punch y una acidez un poco demasiado alta, tenemos una herramienta, que es el dosaje, que nos puede dar este equilibrio, ¿no? ¿Por qué caparnos y decir que es un Brut Nature, que quizás sí es un nombre más comercial, pero que aquí en el mercado nacional, luego en exportación no, pero pues no, yo esta herramienta, que es esta pequeña cocción que puedo hacer yo al final, pues me interesa tenerla como herramienta. Porque aquí en el Penedès, en la zona, al igual que en Champagne se habla del terroir, ¿no? Si es de Mesnil, si es de Avissé, si es de ahí. Sí. ¿Aquí hay terroir? Bueno, aquí la razón por la que nosotros no somos Cave, somos Classic Penedès, es básicamente esto, contar que nosotros somos de un sitio. Bien. Que no es una mezcla de un sitio. Pero luego, en la zona del Penedès, San Sadurní d'Anoia sí, y alrededores, sí. ¿se puede hablar de terroir? Bueno, hay un terroir muy masificado, digamos así. Ahora se está trabajando para hacer subzonas en la zona, Penedès, para cada uno tenga su estilo. Lo que pasa es que realmente es una amalgama de terrenos muy dispar aquí. Puedes encontrar, yo tengo parcelas de 1 hectárea en el cual hay 3 tipos de terreno. Claro, esto que luego venga alguien y diga que esto es una Pero zona la pregunta ácida. viene porque si luego vosotros, no hablo de ti, no te estoy Ya. diciendo que seas tú, si se habla de que hay terroir o microterroirs y luego se utiliza la gran magia, que es el licor de expedición para hacer bruts y tal, desaparece. Bueno, oye, es que el licor de expedición, entendido, sería... para mí el licor de expedición es azúcar. Si tú buscas en ese licor de expedición una mezcla de destilados, de cualquier conjunción que hace la gente, claro, lo que haces es estandarizar siempre el vino. Estandarizar añadas, hacer terrenos, terroirs, lo que tengas. O sea, al final, si ese licor es muy potente, lo que haces es marcar mucho ese estilo. Que hay bodegas que juegan esto, ya está, y si no pasa nada, o sea, su estilo, ya está. Nosotros somos más de terreno. Por lo tanto, el tema del dosaje para nosotros es un tema de azúcar, o sea, de balance, de densidad del vino respecto al carbónico y la acidez. Este es lo que nos haría esto aquí. Tenemos un gato por aquí que no... Tenemos un gato, ostras. No es Nini, no es el gato de Freddy Torres, que desde aquí un saludo a Freddy, ¿lo conoces? Sí, bueno. Freddy, en el otro capítulo hablaba de la gran droga del siglo XXI, que es el azúcar. Y eso que ahora Sergi estaba comentando, el azúcar en los licores de expedición. Sí, exacto. Cuéntanos... Gran Cuvée. Gran Cuvée. Gran Cuvée es una base de Chardonnay importante, luego Macabeo y un poco de Charelo, muy poco. Procedemos a una cosilla 2012 que es un poco más cálida y se nota, es un vino con una cierta sensación de fruta más acompotada. Y es un vino más, te diría que un poco más gastronómico. La situación sería para una comida, hay más densidad, hay más peso. No hay mucha levadura, que nuestro estilo no es la de marcar con mucha levadura, pero sí que tiene más carnosidad en el vino. Yo me permitirás, pero Gran Cuvée, me encanta, Pero precio por precio, imbatible, tradicional, Yo siempre lo he dicho, A mí me emocionas con tradicional. No le veo, no le justifico el precio, el aumento de precio que tiene Gran Cuvée respecto a tradicional. A diferencia del precio tampoco es muy alto, pero sí que hay un tema de coste de producción por las variedades de uva. Piensa que en Collet tenemos una producción media de todos los años de 9.400 kilos hectárea, cuando podríamos ir legalmente a 12.000 o 13.500 kilos a la hectárea. Esto sucede por 2 razones. Tenemos terrenos de muy poca cultivo superficial, o sea que hay terrenos muy delgados, ¿no?
Y luego tenemos viñedo ya muy antiguo. Este chardonnay de este viñedo aquí tiene 28 años. Creo que fueron los primeros chardonnays que se plantaron en esta zona. ¿Los plantó tu padre? Sí, sí, sí. Y yo, que yo ya trabajaba. No olvides Bien que joven soy- lo explotaban, ¿eh? Bueno, oye, en las explotaciones familiares de agricultura, en cualquier agricultor, los pequeños también ayudan a trabajar. ¿Momento? Yo diría más gastronómico. Esto sería para por ejemplo, con un ave. Un ave. Un ave gastronomía, estás en un restaurante de lujo, pides Gran Cuvée. Y de aperitivo, de copa y bienvenida, tradicional, no falla, ¿eh? Seguimos. Venga, tenemos el a priori. A priori Brut, les enseñamos la etiqueta. Muy bien. Este sí que estamos en un brut muy seco. Hablamos de un dosaje a 7 gramos y medio de azúcar, cuando el límite está a partir de 6, ¿no? A priori, además, fue un poco una revolución para nosotros para intentar buscar yo creo que había un público de gente, había un público que lo que significa una burbuja, no solo en presentación de diseño, sino además en estilo de vida, así como un carbónico más agresivo, y buscamos un vino con mucha fruta, con menos gas carbónico. Este tiene menos atmósferas de presión que en los otros, y es un peldaño, un peldaño de acceso al mundo de las burbujas. Y un vino totalmente informal, un vino de barbacoa, un vino de piscina. Vino de barbacoa, ¿eh? Lo Sí, dejamos sí. ahí, ¿eh? Pam. Sí, sí, y ya está, sin nada. Variedades que intervienen aquí. 5 variedades de uva. De más a menos son Macabeo, la Viura, con Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer y Moscatel. Ese Moscatel, que es solo un 3%, sí que lo vinificamos ya en maduro, o sea, no en verde, como era en el caso de Batua. ¿Diferencia con Batua? No, Diferencias diferencia. técnicas Me refiero, lleva Moscatel, lleva Riesling, Sí. variedades un poco terpénicas, variedades aromáticas, Ujú. fáciles, ¿no? Para la gente que se introduce al cava, que no le gusta la sequedad en el espumoso Sí, y sí, busca sí. algo más fácil, más accesible, que interprete aromas. ¿Cómo lo diferencias de Batua? Es decir, Ese no- es decir, la pregunta vendría a ser, ¿por qué no has hecho un solo producto en vez de hacer una priori y un Batua? Batua para mí es un vino asexuado. Y hablo. Sexual. Me No, encanta. y lo digo en el sentido de estilo de beber. Y ahora habrá gente que igual se cabrea conmigo, pero el estilo más masculino, que es de trago largo, y el estilo femenino, que es más aromático, ¿no? Y Batua te permite abarcar esos dos públicos, o esos dos estilos de beber, ¿eh? Por tanto, es asexuado, abarca. A priori es un poco más femenino, es un vino más femenino en el estilo de beber, ¿eh? De beber menos producción, ¿eh? De ser un vino de más, has dicho tú, fácil en ese sentido, sí, pues, y eso es lo que buscamos precisamente en ese vino, que sea de fácil acceso y que la gente, pues en vez de beber cervezas o vinos, que acceda al mundo de las burbujas por este vino. Es el más económico de nuestra bodega, y aquí es donde queremos que luego se... Por lo tanto, si eres asexuado, bebe Batua o asexual. Y si estás en una pizzería, eres el clásico bebedor del Lambrusco, y quieres dar, o de cerveza, y quieres dar un paso más allá y estás con la pizza, pizza time, ¿eh? A priori. Sí, ¿no? ¿Cuántas botellas haces de esto? Este es ahí 20.000. 20.000, ya sabes. Sergi tiene que vender las pizzerías, rellenar los lineales con a priori Brut. Come geniales. Bueno, los lineales de las estanterías. En las tiendas. Y en las tiendas, no, pero estamos en la pizzería, con la góndola y tal. Venga, Assemblage. assemblage. Yo creo que Assemblage, penúltimo vino, que aquí lo tenéis. Colette Assemblage. Extra brutal. Cambio de etiquetas, ¿eh? Os habéis fijado, si sois consumidores de Colette y sois fanáticos y seguidores. Hemos hecho el cambio de etiquetas en medio de la añada, para que la gente diga que el vino es diferente, ¿eh? Assemblage para mí es ya tocar el punto de la emoción, Sergi nos explicará por qué. Soy un fanático, un champán, bueno, yo no sé si es muy comercial o no, que es Villecar Samon Rosé. Sí. Pues yo siempre, cuando la gente me dice, oye, ¿cómo es Colette Assemblage? Y es de champán, siempre les digo, pues con un Villecar Samon Rosé, pero Tampoco reducido, en vez de ¿eh? costar 50 euros o 60 euros, no llega a 20. Tampoco he reducido esta botella. Bueno, Bueno, viva la reducción, ¿eh? sí, no, a mí me encantan. Assemblage es consecuencia de mi stage en Champaña, de la mente abierta de mi padre en el sentido de plantar ese viñedo en nuestra finca. Procede de 3 pequeñas viñas de Pinot Noir, y es un vino, para mí es un vino sensual.
O sea, yo quizá la palabra sería sensual. Y el momento de beberlo sería en cualquier momento que sea, busques esta sensualidad. Explica un poco, porque, o sea, ¿esto es rosado? No. ¿Es Blanc de Blancs? No, Blanc de Blancs. ¿Es un espumoso blanco? Tampoco. Sabéis que esto es un cupaje 50-50 de Chardonnay Pinot Noir. La Pinot Noir es uva de piel negra, pero la carne interior es blanca. ¿Qué le sucede a este vino en nuestra finca, que es en el Mediterráneo? Pues que sufre de un estrés hídrico. En verano, si en julio y la primera quincena de agosto, pues si no llueve, hace calor, pues la uva se deshidrata un pelín, hay una pérdida de un 7 o un 10% de peso, y en esta situación de pacificación, de pasa, parte del color de la piel nos mancha la parte interior del arco. Nosotros la trabajamos como una blanca. En bodega, entonces hacemos vendimia, prensado y como una blanca. O sea, un momento, ¿esto es Pinot 100%? Esto no, es un 50% de Chardonnay y un 50% de Pinot. Bien. Fermentado juntos. O sea, nosotros empezamos con la Pinot Noir, prensamos, ponemos un depósito. Pero llega aquí la Pinot Noir y prensas, ¿no? Prensamos automáticamente y sale un zumo manchado. Dependiendo si ese verano ha sido un verano seco y caluroso, tendremos más color rosado. Y si es un verano fresco o lluvioso, que es lo más habitual, en el sentido que da un blanc de noix. Pues nosotros no llamamos ni rosado, ni botella blanca, ni nada. Hacemos una botella más marrón para que no se vea bien el color, porque es un vino que si es rosado es un rosado de accidente, es un rosado de viña. Y esa es la magia de este vino. Cada año sabes muy bien qué climatología ha tenido gracias solo en el color, ¿no? Y lo hace muy personal. Aquí sí que tenemos problemas. 7.500 botellas. Aquí tenemos problemas de regularidad durante todo el año porque se agota. Así que aprovechar estas navidades para rellenar vuestra pequeña bodega de Colette Assemblage porque es un vino que no falla, ¿eh? No falla en absoluto. Es un vino que, como Sergio ha dicho, es algo romántico, es algo sexual. ¿Sí, no? Sí. Noche de sexo, pero con pasión. No sexo salvaje. No. ¿No? Sí. Con tu querida, iba a decir, no. Con tu esposa, con tu novia, con tu pareja, que sea pareja, importante. Porque es ese sexo de ternura. Si no, ya sería sexo salvaje. También nos gusta el otro. Sí. Entonces tenemos ahí Assemblage. Yo te hago una pregunta, porque yo estoy probando todo esto y los precios aproximadamente van desde los 7 euros, 8 euros. Assemblage no llega a los 20 euros. A mí se me ocurre una pregunta un poco malvada, porque aquí siempre vamos a buscar la salsa rosa del vino, que el Hunter está esperando. Yo cuando pruebo todo esto y digo, hostia, esto es la bomba y tal, y veo tus competidores, compañeros, porque aquí cámaras, todos son muy buenos y son muy, muy amigos, fuera cámaras ya no lo son tanto. No, lo digo por otras visitas a otros bodegueros. La pregunta es, a ciegas, yo he podido comprobar tus vinos con otros productos como Gramona, como Recaredo, como Raventós y Blanc, ¿vale? Estamos en la misma línea cualitativa, a ti te podrá gustar más uno, otro, etc., ¿vale? Etc. A mí me gusta mucho tu estilo, porque a mí me gusta Colette, porque va sobre la fruta. Tus vinos hablan de fruta, no hablan de licor de expedición, ni hablan de autólisis, ni hablan de envejecimiento. Tus vinos son pura fruta, ¿vale? Recordar, en champán lo mismo, champáns donde hay el concepto de la fruta y de la vinosidad, pues los tuyos hablan de fruta. Pero independientemente de esto, cuando catas y luego destapas etiquetas a ciegas y ves que tus vinos a veces están en primeras posiciones, se corresponden las calidades, pero no los precios. Es decir, tu Assemblage está más o menos a precios de un Gramona Imperial, que es el punto de partida de Gramona, y el tuyo, el Assemblage, es el punto final, es el top de gama. Entonces, ¿a qué se explica que tus vinos que sean baratos? No, pues lo hago muy mal, tú. Porque el año que viene subo precios. Y lo hago muy mal esto. Bueno, nosotros no nos subirás precios para la web, por eso espero. El truco de... No, pero me refiero, ¿es especulación, como se hizo en su día con la crisis del tocho, de compro una casa por 200.000 euros y la vendo a 500.000? Antes, y nosotros no lo hicimos nunca, pero la gente, a ver quién la tenía más grande, ¿no? A ver quién tenía el vino más caro. Y tenía el vino más caro y el vino más prestigioso. Y esto, por suerte, la crisis, si algo ha sido bueno para el mundo entero, la crisis ha sido que
al final la gente hace compra inteligente. Compra inteligente quiere decir hacerlo muy bien a un precio razonable, que sea un vino honesto. No podemos hacer nunca barato nunca, ¿no? Sus vinos están en los mejores restaurantes con estrella Michelin de toda España. Y de Alemania también, porque hemos estado allá. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 5 años, sí, el tiempo se nos va, pero este momento es muy emocionante e importante. Hace unos años, tú ibas a un restaurante estrella Michelin y te cobraban por la patilla un menú de degustación 120 euros. Ahora esos restaurantes, con la crisis, han bajado de los 120 euros a los 35. Yo como usuario, cuando voy a ese restaurante, pienso, ¿qué ha pasado durante 2 años? ¿Que me han estado tomando el pelo? Porque me están dando lo mismo en vez de a 120 a 35. Entonces, yo pruebo tus vinos y veo que tienen un precio súper asequible, barato. Bueno, no me gusta decir barato porque entonces la consecuencia sube precios. Y pruebas los otros vinos, que están muy buenos igual, pero son el doble o el triple de precio. Entonces, aquí la pregunta es, Ser honesto. ¿nos han estado tomando el pelo tus compañeros? Los otros no sé qué han hecho. Porque tú sabes los costes de producción. El truco está en ser honesto y quizá la estructura de nuestra empresa. Nosotros tenemos 24 hectáreas, 129 botellas y somos 7 empleados, incluido yo. Hacemos todos de todo. O sea, yo soy un poco hombre orquesta también. Si hace falta la vendimiadora, lo cojo. Si hace falta el tractor, también. Si hace falta pues irse con el avión a Nueva York, lo hago. Esta polivalencia hace que podamos lograr pues, hacer esta producción de una forma con mucho cariño y con mucho mimo, porque hay mucho contacto con el vino siempre y con el terreno, y a la vez que la estructura permita no tener unos gastos fijos importantes. Y esto es lo que hace que nuestros vinos salgan a este precio. Y ya está, y nosotros cuando tenemos un producto, pues se ha vendido. Ese vino se ha vendido y ya está. Y no hacemos... ¿Y nunca te has compramos planteado, oye, para... como el resto venden más caro, voy a subir los precios y me voy a igualar? Esta pregunta es jodida, sí. Porque si el día de mañana sube, entonces lo engancharemos. Bueno, pues tenía pensado subir el año que viene, No lo subas, que no lo suba. No, lo cierto es que yo creo que esto es genética familiar ya de nuestra, ¿no? Si uno tiene su forma de vivir y yo vivo bien, o sea, yo soy un privilegiado de la vida, viviendo de mi negocio, de mi finca, haciendo vinos, disfrutando y además ganando dinero, o sea, ganando dinero para vivir de la forma que entiendo yo la vida. Claro, tengo una casa tiene un avión, ha dicho que tenía un avión, sí, que se iba a Nueva papel, York. Que mi hijo me lo hace tirar cada día. Va, venga, pasamos al último vino. A posteriori. Otro Brut. Yo no sé si se me ha olvidado alguna pregunta, pero bueno. A posteriori, Brut. Esto es rosado, ¿verdad? Sí, este es un rosado. Este es el único vino monovarietal en Collet. Es un 100% Merlot. Y diréis, un Merlot en vino espumoso, qué cosa más rara, ¿no? Y sí, es cierto, una cosa muy rara. ¿Y por qué lo hiciste? Pues porque había 4 hectáreas de viñedo que nos interesaban, pero tenías de coger el lote que había 4 y los adquirimos y para trabajarlas. Y bueno, y con el Merlot yo no sé hacer vino tinto, vino rosado es una lucha muy bestia en el mercado y dije, oye, pues probamos a hacer un vino rosado para hacer un espumoso. Y es lo que hay aquí. Pero es rosado y lo tratamos como un vino blanco. O sea, nosotros hacemos vendimia, se hace la vendimia en máquina durante la noche y lo que hacemos es un prensado en blanco. O sea, no hacemos maceración en nada. Honesto, vendimia en máquina, dicho, Sí, eso se estaba pasando, ¿Cuántos viticultores de aquí en la zona de las grandes marcas vendimia en la máquina no te lo dicen? Por lo menos así lo dicen, Yo os digo, mira, si hablamos de vinificar una uva para un vino espumoso, que para mí es importante, no hacemos ningún tipo de maceración, ni carbónica ni nada. Para mí la maceración no es interesante para un vino espumoso. Si tenemos clara esta premisa, lo más importante en una vendimia es vendimiar y rápidamente irse a la bodega a prensar. La máquina te permite hacer esto por la noche. A mí, si me comparas una vendimia mecanizada por la noche y una vendimia manual durante el día, escojo, sobre todo en agosto y principios de septiembre, escojo la mecanizada por la noche. La uva no hay oxidación, menos temperatura y es mejor. Claro está, que si me haces comparar entre una vendimia mecanizada durante el día y una vendimia a mano durante el día, te escojo a mano durante el día, porque si no la oxidación puede ser bestial. Pero entonces el producto valdría el doble. No, la vendimia tampoco es que sea un doble. La máquina vendimiar te da un coste bueno, digamos, pero que repercute alrededor de un 20% más de coste de mano de obra, que eso no queda en botella. Por tanto, el coste no es importante. Lo que sí te da la máquina a veces es mucha rapidez. Si hay una previsión de lluvias o de cualquier cosa, pues te da eso.
Pero, oye, que quien haga vinos tintos, esta verdad que tengo yo no es esa, porque si lo interesante es hacer maceración, todo esto se te tambarea. A posteriori, para mí, de toda la gama de productos, sería el más básico. Lo que tú decías respecto a priori, eso sí para mí, es el punto de partida de pizzería, de vino de pizzería. A posteriori, el más azucarado. Bueno, sí, estamos... Sensación de... A mí me gusta hablar muy llano, es que sensación más de licor tengo en boca. Yo soy un fan de cada día que pasa, soy un fan de buscar espumosos más secos. Entonces, a mí... Es un acceso de un vino, es lo mismo que el a priori, esto se llama a posteriori, es el mismo camino que el a priori, el acceso a nuestra bodega, en el mundo de las burbujas, pero con unas connotaciones de un vino rosado. Vale, entonces, si esto era el champán, iba a decir, el espumoso de pizzería, ¿a este dónde lo pondrías? También. Pero, con una cosa, por ejemplo, esta es una opción buena para en casa, verano, por la noche. Oye, me gustaría tomarme con esta comida un vino tinto, joven, tal, pero dices, ostras, si no quiero abusar del frío, abusaré quizá que tiene demasiado grado alcohólico y es un vino demasiado caliente. Y en verano a mí no me apetece un tinto. Pues pongo esta opción a veces. Bueno. Es una opción de un cambio de un vino joven, fresquito, pues te puedes sumir aquí, a ese tren. Bueno, y antes de cortar la conexión y despediros, voy a, como siempre acabo en las entrevistas, voy a colocar el orden de cómo a mí me gustan los vinos. Claro, esto es... Y te haré una pregunta por en medio mientras yo coloco. Venga, tomo nota para subir precios, espérate. No. Y tampoco pasamos pedido, La pregunta es, para que vayas pensando, es... ¿Hay diferencias entre cava espumoso del Penedès y champán? Claro. ¿Y por qué no tiene que haber? ¿Hay diferencias entre un Burdeos, Borgoña y un Rioja? No. Está hablando de burbujas. Siempre se dice, no vale, pero siempre se dice, es que no es comparable cava, de Penedès con champán. Con champán. Siempre hay una guerra de cava versus champán, o champán versus cava, o clásico Penedès, pero es una tontería. Lo único que tienen en común es que llevan burbujas. Vale. Pero luego, luego en las catas se comparan a ciegas. Es decir, ¿no? Pero es que en todas las zonas productoras hay muy buenos vinos y muy malos vinos. Allá también, en Champaña también. Por tanto, eso es saber qué es lo que estás catando y tener un criterio propio de lo que te gusta y disfrutar con las variables de ese vino porque está hecho en esa zona. O sea, no puedo pretender tener la misma acidez aquí que en Champaña. Ya me gustaría tener la acidez que porque en aquí Champaña. No tú, pero se acidifica, ¿no? Aquí sí. Pero se nota, Por eso no lo hacemos. Los que no lo hacemos porque se nota. Por tanto, no hace falta. Si estuviera Jordi Bolet aquí te diría, ¿y quién acidifica? Pero yo no te lo voy a preguntar. Bueno, yo soy un señor. Bueno, va. Yo voy a colocar esto de la siguiente manera. Aquí, ¿no? Primero, aquí. Venga. Este me lo quita, No lo voy a poner primero. A posteriori. Venga, va. Dale caña, Manolo. Colet tradicional. Colet tradicional para mí es el Dom Perignon del Penedès. Funciona con todo, vale con todo. A ciegas podría decir que vale 50 euros la botella, que me lo creería. Es así, te hablo desde un punto de vista franco. Así como a posteriori no me emociona, lo siento. Sergi, que estarás pensando... No tiene que haber dicho. Hay 8 vinos con 8 estilos muy diferentes entre ellos. Yo lo hago muy fácil, Assemblage, me encanta. ¿Podría ponerlo encima de tradicional? Sí, lo que pasa es que pienso también en cuántos euros me quiero gastar, entonces tradicional me funciona con todo, compra inteligente, exacto, y entonces Assemblage es, yo veo salmón, veo fresitas, veo música de esta de jazz, saxo, erotismo puro y duro, ¿vale? Luego luego seguiría, es que Batúo y a priori aquí me tienes un poco desconcertado. Porque yo, si fuera tú, hubiera hecho un único producto. Entonces, lo que voy a hacer es poner, muy sencillo, Batúa por aquí. Batúa por aquí. Lo sacamos, Sí, esto es sacado. Gran Cuvée lo pongo en medio. Gran Cuvée tradicional para mí, bueno, no lo siento. Para mí más o menos es lo mismo, tradicional más barato. Ya sé que las variedades... Son diferentes los vinos, Sí, pero a golpe de boca y tal,
me da el mismo placer, me da la misma sensación. Este es más gastronómico y este es más mineral. Sí, pero yo me quedo con tradicional, ¿eh? Tradicional lo pongo... Me voy a poner un póster de tradicional con una foto de Sergi en tanga. ¿Eh? No lo censures, ¿eh? A priori, no. En tanga lo digo... Dejaremos de vender, ¿eh? Si No, lo digo porque esto es una cosa que muchos productores de cava deberían de aprender, tomar nota de cuánto cuesta, cuánto vale y la satisfacción y la calidad que hay aquí. Insisto, eso es muy pesado, ¿eh? No me llevo comisión. A priori lo pondremos aquí. Y los dos últimos queda... ¿Está? A posteriori. Claro, lo tenemos aquí. Si es que estaba cogiendo la botella. ¿Hay algo que quieras objetar? ¿Ya está? ¿Hay algo que objetar a los Hunters antes de despedirnos? No, yo solo quería Para estas contaros navidades. que este proyecto que estamos en Classic PNS, que a mucha gente no le suena de nada porque es realmente nuevo, por tanto no tiene por qué sonarles, que es un proyecto muy serio. Tenemos aquí en el PNS hemos hecho un reglamento muy estricto en ese sentido para lograr hacer vinos todos reserva, 15 meses de crianza, igual que en champaña, de mínimo de crianza. Obligación de que sea la producción 100% ecológica en todos los vinos de Classic Porque PNS. los vinos de Sergi no son cava, no son DO cava, es DO Classic PNDs. Que es esa, 8 años. Tú empezaste en la DO cava, Sí, sí, ¿no? nosotros salimos voluntariamente hace 8 años. ¿Y por qué saliste de la DO cava? Porque era un tema de que no estamos... Era un techo con goteras y ya está. Y no estamos a gusto. Y como esto es voluntario, pues... Y la gente le decía, Sergi, ¿pero qué haces? Y ahora resulta que hay mucha gente, Aterroca, Agustí Torello, Sí, bueno. Herramientas en la Conca del Río Noya, que están saliendo de la DO cava. Y cada uno, eso es voluntario, por tanto, oye, quien quiera, pues puede y ya está, no es obligación. Pero lo que quiero contar es que este proyecto Classic PNS es genérico. Somos ahora 14 bodegas y todos ellos tenemos un nivel, creo, que la gente disfrute. Y claro, esto que Colette tiene su estilo, que es por nuestro viñedo que está ubicado en la zona de San Martín, orientación norte, noroeste, todo esto, que hacen vinos muy frescos. Y quien sea un poco estilo champañero, pues quizá le captiva un poco más este vino, ¿no? Y eso es lo que quería solo comentaros. Bueno, oye, pues si eres un fan de la champaña, buscas el concepto del lado de la fruta, apúntate a los vinos de Sergi y desde aquí agradecerte tu tiempo. Muy bien, que va, encantado. Y que nos hayas recibido, importante. Habrá más capítulos con Sergi, un segundo capítulo de Colette Navajos, pero más adelante que tendremos a ver. Y desde aquí despedimos la conexión hasta el próximo episodio. Hasta luego, Hunters. Adiós. Adiós.